Aprieto los brazos de la silla de cuero en la oficina de abogados del señor Callewaw, mis nudillos blancos contra el burdeos intenso. La mesa de conferencias de caoba se extiende entre nosotros como un foso. Frente a mí, Mónica ajusta su collar de perlas, el último regalo de cumpleaños de papá para ella, mientras Grant se inclina hacia adelante, con los codos sobre la mesa, un buitre listo para reclamar su premio. El aire acondicionado zumba demasiado fuerte en el silencio. Afuera, el sol de abril entra a raudales por los ventanales, burlándose del frío que se instaló en mi pecho desde el funeral de papá hace 3 días. El señor Callewaw se aclara la garganta, hojeando papeles con manos que de repente parecen inseguras. Sus ojos se encuentran con los míos y luego se desvían. ¿Empezamos?, pregunta sin esperar respuesta. El último testamento de Robert James Rhodes, fechado el 15 de enero de este año. Hace 6 meses. 6 meses desde la última vez que vi el testamento que me nombraba sucesora de Radscorp, la compañía que papá construyó de la nada hasta convertirla en un imperio. La compañía que prometió sería mi herencia desde que tuve la edad suficiente para entender lo que significaba el legado. Capto una ligera mueca del señor Callewaw mientras pasa la página. Algo anda mal. A mi esposa, Mónica Rhodes, le dejo todas las acciones de interés mayoritario en Rads Corporation, incluyendo mi puesto como directora ejecutiva y presidenta de la Junta. Las palabras golpean como golpes físicos. Los labios de Mónica se curvan hacia arriba, esa sonrisa practicada que nunca llega a sus ojos. Mi estómago se retuerce. Además, a Mónica le dejo nuestra residencia principal en 1842 Lakeside Drive, las propiedades vacacionales en Aspen y Maui, y todos los bienes contenidos en ellas. Cada palabra me quita el piso de debajo de los pies. Esto no está bien. Esto no es papá. A mi hijastro Grant Winters le dejo las siguientes propiedades inmobiliarias, las propiedades comerciales en 50 Men, el complejo de apartamentos en Westwood Boulevard, mi colección de automóviles clásicos y la suma de $5 millones. Los dedos de Grant tamborilean sobre la mesa, un rápido tatuaje de triunfo que apenas puede contener. Sus ojos brillan con una codicia sin disimulo. El señor Callewaw hace una pausa, tomando un sorbo de agua. Reconozco la táctica dilatoria. ¿En cuántas declaraciones he estado presente como abogada corporativa? Teme lo que viene a continuación. Y a mi hija Elizabeth Catherine Rhodes. La pausa se prolonga, dolorosa y deliberada. La sonrisa de Mónica se ensancha. Le dejo esta llave en custodia de mi abogado, junto con este mensaje: si algo me pasa, guarda esto. Sabrás qué hacer. El señor Callewaw desliza un pequeño sobre por la mesa. Dentro hay una sola llave oxidada en los bordes, completamente anodina. ¿Eso es todo? Las palabras escapan antes de que pueda detenerlas. ¿Eso es todo? El señor Callewaw no me mira a los ojos. Eso es todo lo que se especificó en el testamento, señorita Rhodes. Mis manos tiemblan mientras tomo la llave. Está fría contra mi palma, sorprendentemente pesada para algo tan pequeño, tan inútil. Esto es ridículo, digo, los recuerdos inundándome. Almorzamos en Vinny 6 semanas antes. Me dijo que estaba actualizando su plan de sucesión en Radscorp para asegurar una transición sin problemas cuando yo tomara el control. La risa de Mónica revolotea por la mesa. Oh, Eliza, Robert cambió de opinión. Finalmente reconoció quién realmente lo apoyó todos estos años. Toma la mano de Grant. Quien fue verdaderamente leal. 2 semanas después de ese almuerzo, papá me había llamado, la voz tensa por la preocupación. Lizzie, necesito mostrarte algo. No por teléfono. Algunas cosas deben mantenerse a salvo. Habíamos planeado reunirnos ese fin de semana. El accidente ocurrió el jueves. Señor Callewaw, digo, luchando por mantener mi voz nivelada. ¿Presenció la firma de mi padre de este testamento? Su vacilación me lo dice todo. ¿Supervisé la correcta ejecución del documento? Sí. No es una respuesta directa. Interesante. Esto no tiene sentido. Cierro los dedos alrededor de la llave. Papá construyó Radscorp durante 40 años. No se la entregaría simplemente a la familia, interrumpe Mónica. Has estado tan ocupada con tu propia carrera, Eliza.
¿Cuándo fue la última vez que asististe a un evento de la compañía? Mientras tanto, Grant y yo hemos estado al lado de Robert en todo. Grant asiente con la cabeza, aferrándose a las obras olvidadas. ¡Qué patético! Me muerdo la lengua hasta que saboreo el cobre. La temperatura en la habitación parece bajar aún más mientras el señor Callebaut recoge sus papeles, claramente ansioso por terminar esta reunión. A menos que haya preguntas sobre los aspectos técnicos del testamento, comienza. Tengo varias, digo, pero Mónica se levanta, alisando su vestido negro. Nuestro equipo revisará todo, James, le dice al señor Callebaut. Ahora Grant y yo tenemos que reunirnos con la Junta. Hay mucha reestructuración por hacer. Mientras recogen sus cosas, Grant se inclina hacia Mónica, su voz un susurro que no se molesta en ocultar. Eso fue más fácil de lo que esperábamos. Los ojos de la recepcionista me siguen mientras salgo sola, su expresión una mezcla de lástima y curiosidad. En el estacionamiento me siento en mi auto con el motor apagado, mirando la llave en mi palma. Confía en tus instintos, Lizzie, solía decir papá. Era su mantra repetido a lo largo de mi infancia, en la universidad, en la facultad de Derecho. Cierro los dedos alrededor de la llave sintiendo sus dientes morder mi piel. Algo anda muy mal aquí. Y sea lo que sea que abra, tengo la intención de descubrirlo. El café en el restaurante de Mabel se ha enfriado. He estado moviendo los mismos huevos revueltos en mi plato durante 15 minutos mientras Sam Winters escribe en su computadora portátil. Sus dedos se mueven con precisión práctica, como lo hacían cuando éramos compañeros de estudio en Yale. En aquel entonces era el genio de la tecnología que salvaba mis trabajos finales del olvido digital. Ahora es un ingeniero de seguridad que podría ayudarme a demostrar que mi padre fue asesinado. Apenas tocaste tu desayuno, dice Sam sin levantar la vista de la pantalla. Las luces fluorescentes proyectan sombras bajo sus ojos, evidencia de las noches que pasó investigando datos. No estoy aquí por la comida. Golpeo la llave de mi padre contra la mesa de fórmica. Lo sé. Sam cierra su computadora portátil, finalmente encontrándose con mi mirada. Estás aquí porque mencioné las irregularidades financieras en Radscorp la semana pasada, en la recepción del funeral, y has estado pensando en ello desde entonces. Mis manos se aquietan. ¿Qué viste exactamente? Sam mira alrededor del restaurante casi vacío y luego se inclina hacia adelante. Grandes transferencias iniciadas 2 días después de la muerte de tu padre. Cuentas antiguas cerradas, nuevas cuentas abiertas en jurisdicciones offshore. Su voz baja. Mira, hay algo más. Tu padre me consultó sobre opciones de almacenamiento seguro hace 3 meses. Parecía preocupado. La llave se siente repentinamente más pesada en mi palma. Dijo por qué. Dijo que necesitaba un lugar donde cierta información estuviera segura si algo le pasaba. Los ojos de Sam se dirigen a la llave. Específicamente preguntó sobre seguridad a la antigua, cosas que no pudieran ser pirateadas. 6 horas después estamos parados frente a una unidad de almacenamiento en un parque industrial en las afueras de la ciudad. Las instalaciones son del tipo que el tiempo olvidó, edificios de concreto con puertas metálicas enrollables. Sin vigilancia digital, solo un asistente que apenas levantó la vista de su revista cuando firmamos. Unidad 378, digo comprobando los números descoloridos con la dirección en las notas de Sam. La cerradura es antigua, oxidada en los bordes. Mi mano tiembla mientras deslizo la llave, escuchando el clic de los cilindros. El sonido resuena en el pasillo silencioso. Adentro, motas de polvo bailan en el haz de la linterna de Sam. La unidad está casi vacía, excepto por unas cuantas cajas etiquetadas como registros de impuestos y un cofre de madera antiguo en el centro que parece prometedor. Genial, susurra Sam. La cerradura de latón del cofre brilla incongruentemente nueva en comparación con la madera desgastada. Mi llave encaja perfectamente. Dentro, debajo de una pila de viejas fotografías de mi padre y mi madre, hay una pequeña caja fuerte negra. Genial, murmuro. Otra cerradura sin llave. No sin llave, dice Sam, señalando un teclado digital. Un código. Miro los 6 espacios vacíos que parpadean expectantes en la pantalla. 6 dígitos. Una fecha. Un número de teléfono. Tu padre debe haberte dicho algo, dice Sam, su voz suave.
Algo que solo tú entenderías. Mi mente repasa cumpleaños, aniversarios, direcciones. Nada encaja. Entonces recuerdo el último regalo de cumpleaños que mi padre le dio a mi madre antes de su enfermedad, pendientes de perlas a juego con un collar. La tarjeta de regalo simplemente decía, 11/13/78. El 13 de noviembre de 1978, susurro. El día que mamá se hizo un pequeño tatuaje de una E en la muñeca. Lo mantuvo oculto para todos excepto para papá y para mí. Marco noviembre de 1378. La caja fuerte se abre con un clic. Eliza, respira Sam. Mira. Dentro hay una pila de documentos. La página superior dice, Último testamento de Robert James Rhodes, fechado solo 3 semanas antes de su muerte. Mis ojos recorren cada párrafo clave. A mi hija Elizabeth Catherine Rhodes, le dejo todas las acciones de interés mayoritario en RHS Corporation, incluyendo mi puesto como directora ejecutiva y presidenta de la Junta. Este es su verdadero testamento, susurro. Esto es lo que él quería. Pero eso no es todo. Debajo, registros financieros detallan una malversación sistemática de las cuentas de la compañía, todos vinculados a Mónica. Las impresiones de correo electrónico muestran a Grant amenazando al asesor legal de la compañía, haz que suceda o el historial médico de tu familia se hará público. Lo más condenatorio de todo, una pequeña grabadora digital. Presiono reproducir con dedos temblorosos, escuchando la voz de mi padre quebrarse a través de la estática. Manipulando los frenos. Mónica le dijo al conductor algo. La grabación se corta, dañada. Dios mío, dice Sam, su rostro pálido en la penumbra. Eliza, esto no se trata solo del testamento. Esto es asesinato. Termino, mi voz hueca. Lo mataron por la compañía. El último elemento en la caja fuerte me detiene el corazón. Fotografías que muestran a Mónica reuniéndose con un hombre con overol detrás de una estación de servicio. La marca de tiempo, 2 días antes del accidente fatal de mi padre. Conozco ese lugar, dice Sam, estudiando la imagen. Es el taller donde los autos de tu padre. Mi teléfono vibra. Un mensaje de texto de Clara, la asistente ejecutiva de papá. Mónica está despidiendo a todos los leales a tu padre. Reunión de la Junta convocada para mañana para disolver la fundación benéfica. Levanto la vista hacia Sam, la resolución endureciéndose dentro de mí. Necesito que se recupere ese archivo de audio. Cada palabra. Sam asiente sombríamente. Conozco a alguien que puede ayudar. Pero Eliza, si descubren lo que has descubierto. Ya intentaron borrar a mi padre, digo, recogiendo la evidencia con cuidado. Ahora están intentando borrar su legado. No los dejaré. Mientras cerramos la unidad de almacenamiento, el gerente de las instalaciones se acerca. Señorita Rhodes, pensé que era usted. Su madrastra estuvo aquí ayer, muy interesada en estas unidades. Hizo todo tipo de preguntas sobre quién tenía acceso. Se me hiela la sangre. Entró. Él niega con la cabeza. Sin la llave no hay manera. Pero parecía decidida. De vuelta en mi auto, encuentro una carta metida debajo del limpiaparabrisas. Membrete legal. Los abogados de Mónica. Cese y desista de todas las insinuaciones difamatorias con respecto a Mónica Rhodes o enfrente acciones legales inmediatas. Sam toma la carta, su rostro sombrío. Están asustados. Deberían estarlo, digo, aferrando la evidencia contra mi pecho. La verdad sobre la muerte de mi padre arde en mis manos. Cada documento una cerilla esperando para encender la justicia. Cuando los traidores de tu familia tienen todo el poder, el dinero y la influencia, ¿cómo te defiendes? Encontré las primeras piezas del rompecabezas, pero descubrir la verdad me pondrá en el mismo peligro que cobró la vida de mi padre. Mi teléfono suena con otra alerta de noticias. Mónica Rhodes continúa el legado de su esposo. Lo apago y lo tiro en el asiento del pasajero. A través del parabrisas, la lluvia cae en láminas grises, a juego con mi estado de ánimo. 3 entrevistas de televisión, solo esta semana. Mónica con el alfiler de corbata de zafiro favorito de papá, hablando sobre nuestra visión, para Radscorp, como si ella hubiera ayudado a construirla desde cero.
Los limpiaparabrisas golpean con un ritmo constante mientras entro en el complejo de apartamentos de Sam. Su mensaje de texto llegó a las 5 de la madrugada. Encontré algo. Ven ahora. Los ojos de Sam están inyectados en sangre cuando abre la puerta. Su apartamento, una fortaleza de tazas de café vacías y equipos informáticos zumbando. Te ves terrible, le digo. Dice la mujer que está siendo demandada por angustia emocional por su propio hermanastro. Me señala una silla junto a su escritorio. Grant presentó la demanda ayer. Sus abogados quieren tus finanzas para el viernes. Que las miren. Cuelgo mi abrigo mojado en el respaldo de la silla. No tengo nada que ocultar. Sam teclea en su teclado. Bueno, ellos tienen mucho. Recuperé estos correos electrónicos entre Mónica y West Valley Auto Service. La pantalla se llena de mensajes, las fechas resaltadas en amarillo. Ella solicitó específicamente mantenimiento en el auto de tu padre 3 días antes del accidente. Mi estómago se aprieta. El vehículo de papá tenía un programa regular de revisiones mensuales. Esto no estaba programado. Sam señala otro correo electrónico. Insistió en ese día específico. Incluso se ofreció a pagar extra para adelantar a otro cliente. La lluvia golpea con más fuerza contra las ventanas mientras leo los intercambios. ¿Encontraste algo más? Alguien registró tu apartamento ayer. Levanto la cabeza bruscamente. ¿Qué? Instalé esos sensores de seguridad como hablamos. Detección de movimiento activada a las 2:17 de la tarde. Quienquiera que fuera, sabía lo que hacía. Entrada y salida en 12 minutos. Un escalofrío me recorre que no tiene nada que ver con mi ropa húmeda. ¿Obtuviste imágenes? Solo sombras. Trabajo profesional. Me entrega una memoria USB. Toda tu evidencia está respaldada aquí. Guárdala contigo. El exconductor de papá, Raymond, vive en un pequeño apartamento encima de una tienda de conveniencia en el centro. Cuando llamo, la puerta se abre lo suficiente como para que su rostro curtido se asome por la cadena. Señorita Rhodes. El reconocimiento suaviza sus rasgos. Debería haber llamado primero. El lugar es un desastre. No estoy aquí para criticar tu limpieza, Arey. Adentro, cajas de cartón se alinean en las paredes. Una maleta medio empacada está abierta sobre la mesa de centro. ¿Vas a alguna parte?, pregunto. Arizona. El lugar de mi hermana. Hace un gesto vago. No me queda nada aquí desde... Su voz se apaga. Desde que Mónica te despidió. Después de 23 años de servicio. Los hombros de Rey se hunden mientras se deja caer en un sillón desgastado. Su padre era un buen hombre. Justo. Me trató como a la familia. Me siento frente a él, inclinándome hacia adelante. Necesito saber sobre el mantenimiento del auto de papá. Sus ojos se dirigen a la ventana antes de encontrarse con los míos. ¿Qué pasa con eso? ¿Fue rutinario? Un músculo se contrae en su mandíbula. No, señora. La señorita Mónica insistió. Dijo que el señor Rhodes lo había solicitado específicamente. Sus dedos tamborilean contra el reposabrazos. Pero él nunca me lo mencionó. Y yo lo conducía todos los días. ¿Algo parecía extraño en el auto antes del accidente? Ray se frota la mano por la boca. La noche anterior podría jurar que escuché a alguien en el garaje. Pensé que era el viento. Me mira directamente ahora. A la mañana siguiente el pedal del freno se sentía diferente. Se lo mencioné al señor Rhodes. ¿Qué dijo él? Dijo que lo revisaría después de su reunión. La voz de Ray se quiebra. Nunca llegó tan lejos. El taller de autos Pinegrove está justo al lado de la carretera, un edificio de bloques de cemento con letras rojas descoloridas. Adentro huele a aceite de motor y desesperación. El mecánico Marcus, según la investigación de Sam, se estremece cuando digo mi nombre. Es más joven de lo que esperaba, tal vez 30 años, con las manos manchadas de grasa que no dejan de moverse. No estoy hablando de Robert Rhodes, dice, limpiándose las palmas con un trapo. Ese caso está cerrado.
Mi padre confiaba en la gente Marcus. Coloco la foto de papá en el banco de trabajo entre nosotros. Esa confianza lo mató. Sus ojos se dirigen a la foto y luego se desvían. Mire, señora, yo solo hago el trabajo que entra. No hago preguntas. Mónica te dijo que era solo para asustarlo, ¿no? Solo lo suficiente para que reconsiderara el testamento. Marcus deja caer el trapo, el color desapareciendo de su rostro. ¿Quién dice que hice algo? El registro bancario que muestra que Grant te pagó $20,000 en efectivo el día después del funeral. El silencio se extiende entre nosotros, roto solo por el tic-tac de un reloj de pared. Dijo que no saldría herido. Su voz apenas es audible. Solo un pequeño ajuste al sistema de frenos. Lo suficiente para asustarlo para que se detuviera. Marcus se pasa una mano temblorosa por el pelo. Nunca quise que nadie muriera. Pero desactivaste el sistema de seguridad de todos modos. Sus hombros se desploman derrotados. Sí. En la comisaría, el detective Rivera estudia las imágenes de vigilancia del garaje que Sam recuperó. En la pantalla, Mónica se inclina hacia el rostro de Marcus, el dedo señalándole el pecho. Lo está amenazando. Rivera dice pausando el vídeo. Claro como el día. Hay más. Deslizo el correo electrónico de Grant por el escritorio del equipo técnico de la compañía. Rivera lee en voz alta, asegúrate de que el 14 salga sin problemas. Cuanto antes esté fuera, antes será nuestro. Levanta una ceja. Enviado 2 días antes del accidente de tu padre. Revisa la marca de tiempo. 3 minutos después de que Mónica saliera de una reunión de la junta donde papá anunció que estaba finalizando su plan de sucesión. Rivera agrega el correo electrónico a su creciente archivo. Hemos confirmado que los pagos en efectivo a Marcus provinieron de la cuenta personal de tu hermanastro. 5 retiros, $4,000 cada uno. En el archivo de audio presiona un botón en su computadora. La voz de papá llena la habitación, clara y fuerte. Mónica ha manipulado mi testamento, revisa los frenos. Mónica le dijo al conductor que algo andaba mal con el auto. Mi garganta se aprieta mientras sus palabras se desvanecen en el silencio. La lluvia ha parado cuando llego al cementerio. El sol del atardecer se abre paso entre las nubes, proyectando largas sombras sobre la lápida de papá. Coloco flores frescas junto a su nombre, quitando las hojas caídas. Pensaron que te habían borrado, susurro, trazando las letras grabadas. Pensaron que me habían borrado a mí. El mármol se siente frío bajo las yemas de mis dedos. Estaban equivocados. Mi teléfono vibra. El número del detective Rivera. Señorita Rhodes, dice su voz con una nota de satisfacción que no había escuchado antes. Estamos reabriendo el caso. La necesito en la estación mañana por la mañana para hacer una declaración formal. Miro la lápida de papá por última vez antes de girarme hacia el auto. Estaré allí. Una brisa agita las flores que he colocado, esparciendo pétalos por la tumba. Algo ha cambiado dentro de mí, a mi alrededor. Ya no soy solo la hija en duelo de Robert Rhodes. Soy su ajuste de cuentas. Apago el televisor, mis dedos blancos alrededor del control remoto. El rostro de Mónica desaparece de la pantalla, pero sus palabras resuenan en mi apartamento vacío. Estamos preocupados por el estado mental de Elizabeth tras el trágico fallecimiento de su padre. Le dijo a los periodistas, su collar de perlas brillando bajo las luces. El duelo puede manifestarse de maneras inquietantes, incluyendo acusaciones paranoicas contra miembros de la familia que solo quieren ayudarla a sanar. La conferencia de prensa se desarrolló exactamente como lo predije. Mónica, la madrastra preocupada. Yo, la hija inestable consumida por el dolor y los celos. Grant estaba detrás de ella, su rostro una máscara de preocupación practicada, asintiendo en todos los momentos correctos. Mi teléfono zumba. Vio la conferencia de prensa, dice Sam cuando contesto. Se está desesperando. La gente desesperada es peligrosa. Me muevo hacia la ventana, escaneando la calle de abajo en busca del sedán negro que he visto 3 veces esta semana. ¿Hiciste las copias? ¿Distribuidas a 5 personas separadas, como hablamos? Incluso si encuentran un juego,
No los encontrarán todos. Termino, el peso en mi pecho se alivia ligeramente. Suena el timbre. Mi pulso se acelera. Te llamo luego, susurro, terminando la llamada. A través de la mirilla, un mensajero se mueve impacientemente sobre en mano. Cuando abro la puerta, apenas hace contacto visual antes de empujarme la entrega. Dentro del sobre, una orden de restricción temporal. El abogado de Mónica ha convencido a un juez de que mi comportamiento errático y acusaciones infundadas constituyen acoso. Se me prohíbe acercarme a menos de 200 pies de la propiedad de Rathscorp. La obra de la vida de mi padre, ahora territorio prohibido. Mi teléfono vuelve a sonar. El detective Ramírez. Señorita Rhodes, dice su voz baja y firme. Tengo algo. El mecánico está cooperando con nosotros. Encontró inconsistencias en el informe original del accidente. La línea de freno no solo estaba dañada, sino que fue cortada precisamente para fallar gradualmente en lugar de inmediatamente. Mi garganta se aprieta. ¿Estás diciendo que no habría fallado de inmediato? Fue diseñado para alejar a tu padre lo suficiente del centro de servicio para que nadie hiciera la conexión. Me hundo en la silla más cercana. ¿Tienes suficiente para arrestar a Mónica? Llegando allí. Su voz baja aún más. Alguien me ofreció dinero ayer. Mucho dinero. Mónica a través de un intermediario. Lo grabé. Vuelve a sonar el timbre. Esta vez es mi vecina, Carol, parada allí con la preocupación grabada en su rostro. Hay unos hombres de traje abajo preguntando por ti, dice, mirando por encima del hombro. No parecen del tipo amigable. Le doy las gracias, cierro la puerta y corro la cadena. Mis manos tiemblan menos de lo que lo habrían hecho hace una semana. El teléfono desechable en el que Sam insistió que llevara suena desde el cajón de mi escritorio. Eliza, soy Mark. La voz del asistente de mi padre apenas es audible. Necesitas saber, 4 miembros de la Junta se comunicaron conmigo por separado hoy. Están cuestionando el liderazgo de Mónica. La fusión de Richardson que ella impulsó se está desmoronando. Las finanzas no cuadran. La esperanza revolotea en mi pecho como un pájaro cautivo. ¿Están dispuestos a declarar? Todavía no. Pero están haciendo preguntas que no hacían antes. Después de colgar, recupero mi computadora portátil de debajo de la tabla suelta del piso en el armario de mi habitación. El software de encriptación de Sam cobra vida. Un nuevo correo electrónico de James Callewaw, el abogado de mi padre, marcado como urgente. Señorita Rhodes, comienza. Ya no puedo guardar silencio sobre el testamento. La firma tenía dudas en ese momento, pero Mónica insistió en que su padre había estado bebiendo. Ahora, comparándola con documentos anteriores, estoy seguro de que fue falsificada. Debería haber hablado antes. Estoy dispuesto a testificar. El muro a mi alrededor se debilita. Un ladrillo más cae. Mi aplicación de mensajería segura suena. Sam otra vez. Sus palabras envían electricidad a través de mis venas. Encontré imágenes de seguridad borradas. Oficina en casa de Rhodes, la noche anterior al accidente. Mónica estaba allí. 2 de la madrugada, en el escritorio de tu padre. Presiono mi puño contra mi boca para contener un sollozo. Entonces suena mi teléfono regular. El detective Rivera otra vez. Señorita Rhodes, dice. Tenemos suficiente. Esté en la estación mañana por la mañana a las 9. Vamos a arrestarlos a ambos. Me paro en mi ventana, viendo la oscuridad asentarse sobre la ciudad. La misma oscuridad que se tragó a mi padre. La oscuridad que Mónica y Grant pensaron que me tragaría a mí. Mañana susurro a mi reflejo. Todo cambia. La llave oxidada a una herencia aparentemente inútil, capta la última luz del día desde su lugar junto a mi computadora portátil. No inútil después de todo. La llave que lo desbloqueó todo. En mi bolsillo, la pequeña grabadora de voz contiene cada amenaza, cada mentira, cada momento de su ruina. Mónica construyó su castillo de naipes sobre arenas movedizas. Mañana, el suelo se mueve. Mi teléfono suena a las 6:17 de la mañana. El nombre de Mónica parpadea en la pantalla.
Dejo que suene 2 veces más, armándome de valor antes de contestar. Eliza, por favor. Su voz tiembla, un trémolo que nunca había escuchado antes. Podemos resolver esto en privado. Veo el amanecer a través de la ventana de mi cocina. El mismo amanecer que papá habría visto desde su oficina las mañanas en que llegaba temprano. La familia no asesina a la familia, Mónica. Piensa en lo que tu padre querría, susurra. Todo este espectáculo público arrastrando su nombre por... Cuelgo. Recibo 4 llamadas más antes de ir al juzgado. El abogado de Grant ofrece $7 millones para dejar atrás este malentendido. El abogado de Mónica sugiere que presentar cargos solo dañará el legado de mi padre. Luego Richard Darmon, el compañero de golf de papá durante 20 años, con la súplica de Mónica para que reconsidere. Deslizo el anillo de clase de mi padre en mi pulgar. Demasiado grande, pero su peso me da firmeza. Conduzco al centro. La fiscal me recibe fuera de la sala del tribunal C, su traje burdeos resalta contra las paredes de mármol desgastadas. Intentarán pintarte como vengativa, advierte, pasándome una botella de agua. Recuerda, respuestas cortas. Deja que la evidencia hable. Asiento viendo a Mónica y Grant entrar por la puerta opuesta. Mónica viste de azul marino, sombría, respetuosa. La viuda de luto todavía. La corbata de Grant combina con su atuendo a la perfección. Siempre coordinados, estos dos. Siempre actuando. Mis manos ya no tiemblan cuando los veo. La jueza entra, una mujer de unos 60 años con cabello oscuro con canas y gafas de lectura que magnifican sus ojos alerta. Se abre la sesión. Y de repente es mi turno de hablar. Me acerco al estrado, pongo mi mano sobre la Biblia y prometo decir la verdad. La silla de madera cruje cuando me siento. Desde aquí puedo ver todo el cuadro, Mónica y Grant en la mesa de la defensa, Sam y el detective Reeves en la galería, el jurado de extraños que decidirá si existe la justicia. Señorita Rhodes, comienza la fiscal. Por favor, dígale al tribunal sobre su padre. Encuentro los ojos de Mónica por un momento. Parece segura, todavía. Mi padre construyó RHS Corporation desde su garaje. Empleaba a más de 2,000 personas cuando murió. Donaba el 30% de sus ingresos anuales a fundaciones educativas. Respiro hondo. Fue asesinado porque mi madrastra y mi hermanastro querían el control de su compañía. El abogado defensor salta. Objeción. Admitida, dice la jueza. Cíñase a los hechos, no a las conclusiones. Asiento. Mi padre me llamó 6 días antes de su muerte. Creía que alguien había accedido a sus archivos personales. 3 días antes de morir, dejó una llave en custodia de su abogado, específicamente para mí. Describo el hallazgo de la unidad de almacenamiento, el verdadero testamento, la evidencia. Mi voz se mantiene nivelada. El jurado se inclina hacia adelante como una unidad cuando menciono el testimonio del mecánico. ¿Y qué reveló su investigación sobre el vehículo de su padre?, pregunta la fiscal. Las líneas de freno fueron manipuladas manualmente. Mi estómago se revuelve al recordar las fotos forenses. La falla fue deliberada, no un accidente. La fiscal asiente sacando una carpeta delgada. Su señoría, me gustaría presentar como evidencia la prueba número 29, el análisis forense del vehículo de Robert Rhodes. Lleva el informe a la jueza y luego reproduce la grabación de audio que recuperamos del sistema de seguridad del garaje. La voz de Mónica llena la sala del tribunal. Haz que parezca natural. Una falla, no sabotaje. Necesito que este problema desaparezca. El rostro de Mónica pierde color. Grant mira sus manos. La fiscal construye metódicamente el caso, el testamento falsificado comparado con el borrador original, los registros financieros que muestran transferencias de dinero de la cuenta de Mónica a la del mecánico el día después del funeral de papá, correos electrónicos entre Grant y Mónica discutiendo la aceleración del plan de sucesión. Cuando el abogado defensor me interroga, insiste en mi conveniente descubrimiento de evidencia, sugiriendo que la planté por celos. Estaba distanciada de su padre, ¿no es así?, exige. No. Almorzábamos todos los meses. Me llamaba semanalmente.
Sin embargo, solo le dejó una llave en su testamento. El supuesto testamento falsificado. Una extraña elección para una hija amada. Lo miro directamente a los ojos. Mi padre sabía que alguien podría intentar borrarme. La llave se aseguró de que no pudieran. Por la tarde la compostura de Mónica se quiebra cuando la jueza deniega su moción para desestimar el caso. Susurra frenéticamente a su abogado, sus uñas manicuradas clavándose en su manga. Grant comienza a distanciarse, su testimonio lanzando sutiles culpas hacia Mónica. Solo seguí su ejemplo, repite, sus ojos mirando hacia la salida como si planeara escapar. El argumento final de la fiscal es devastador. Esto no fue impulsivo. Esto fue calculado. Robert Rhodes fue asesinado por las dos personas en las que más confiaba, quienes luego intentaron robar el trabajo de su vida y desheredar a su única hija. Cuando llega el veredicto, la sala del tribunal se queda en silencio. Culpables de todos los cargos: asesinato, conspiración, fraude, malversación. El comentario de la jueza corta como un bisturí. La naturaleza a sangre fría de este crimen muestra una depravación que exige la pena máxima. Mataron a un esposo y padre por ganancia personal y luego usaron su compañía como arma contra su hija. La justicia exige responsabilidad. Mónica solloza, ahora con lágrimas genuinas por fin. Grant se pone pálido cuando los agentes se acercan con esposas. Me pongo de pie cuando termina, alisando mi falda. Afuera de la sala del tribunal, los periodistas se agrupan como gaviotas, gritando preguntas. El presidente de la Junta de Radscorp se acerca a través del caos, extendiendo su mano. La Junta ha convocado una reunión de emergencia, dice. Votamos mañana para reincorporarla como directora ejecutiva. Asiento viendo a Mónica ser conducida por el pasillo hacia el procesamiento. Nuestros ojos se encuentran por un segundo. Veo el momento en que se da cuenta de su error. Pensó que la muerte de mi padre sería su libertad. Nunca entendió. Soy la hija de mi padre en todos los sentidos que importan. Me acerco a ella, los agentes a sus codos. Él confió en ti, le digo en voz baja. Y yo también. Su barbilla tiembla una vez antes de que la máscara regrese. Los agentes la guían hacia adelante. De su carrito de pertenencias personales, veo la insignia de la compañía de mi padre. El empleado asiente con la cabeza, dándome permiso para tomarla. Fresca y pesada en mi palma. La deslizo en mi bolsillo, justo al lado de la llave que lo empezó todo. Me paro en los ventanales de lo que una vez fue la oficina de mi padre, ahora mía. El sol de la tarde proyecta largas sombras sobre la sede de Radscorp, un horizonte que mi padre construyó de la nada. La silla de cuero detrás del escritorio todavía conserva una impresión fantasma de él. Señorita Rhodes, mi asistente ejecutiva llama suavemente. Los miembros de la Junta están reunidos. Gracias, Diane. Me aliso el blazer, los dedos encontrando automáticamente los pendientes de perlas que eran de mi madre. La sala de junta se queda en silencio cuando entro. Estos hombres y mujeres que una vez me miraron con desprecio ahora se levantan en señal de respeto. El mazo se siente bien en mi mano mientras llamo la reunión al orden. Hoy implementamos la iniciativa de transparencia Rhodes, anuncio, deslizando carpetas por la caoba pulida. Cada donación caritativa, cada decisión financiera, cada asociación corporativa tendrá una supervisión completa. Lo que sucedió bajo el breve mandato de Mónica nunca volverá a suceder. Las cabezas asienten. Algunos parecen incómodos. Bien. La comodidad genera complacencia, y la complacencia mató a mi padre. Además, continúo, Radscorp establecerá la Fundación Catherine Rhodes para mujeres en los negocios, con una dotación inicial de $10 millones. No menciono que esto estaba en el verdadero testamento de papá, el que Mónica intentó destruir. Algunas verdades me pertenecen solo a mí. La unidad de almacenamiento huele a polvo y papel viejo. Sam me ayuda a empacar los últimos archivos ocultos de papá, sus manos cuidadosas con cada carpeta. Durante estos meses, su experiencia técnica se ha convertido en algo que nunca esperé, amistad. Tal vez algo más, aunque ninguno de nosotros se apresura a definirlo. Última caja, dice cerrando las solapas de cartón. Espera. Algo me llama la atención detrás de un estante vacío, un álbum de fotos que pasé por alto antes.
La cubierta de cuero se agrieta cuando lo abro. Ahí está papá, joven y sonriente, cargándome de bebé sobre sus hombros. Mamá a su lado, riéndose de algo fuera de cámara. Mi garganta se aprieta. Confía en tus instintos, Lizzie, susurro haciendo eco de sus palabras. Esos instintos me guían ahora, en las salas de juntas, en las decisiones sobre el futuro de la compañía. He mantenido su visión, pero he implementado la mía. Ayer rechacé una adquisición que habría sido rentable pero éticamente cuestionable. La antigua junta la habría impulsado. La nueva junta votó por unanimidad posponerla. ¿Lista?, pregunta Sam, gentil con mi silencio. Asiento metiendo el álbum bajo el brazo. Lista. La ceremonia es pequeña pero significativa. El detective Rivera acepta su ascenso largamente esperado con discreta dignidad. Sin su determinación de reabrir el caso cuando todos le advirtieron que no se cruzara con Mónica, la justicia nunca habría llegado. Radscorp se complace en anunciar a Sam Wilson como nuestro nuevo director de seguridad de la información, digo al micrófono, captando su sonrisa de sorpresa. Hablamos del puesto, pero él no sabía que lo anunciaría hoy. Diane recibe una ovación de pie cuando le doy la bienvenida de nuevo a su puesto como asistente ejecutiva del director ejecutivo. Las lágrimas en sus ojos coinciden con las mías. Mi padre valoraba la lealtad por encima de todo, le digo a la pequeña reunión. Cada uno de ustedes ejemplificó eso cuando más importaba. Más tarde en mi oficina, veo el reportaje de noticias de la noche con el sonido apagado. El rostro de Mónica, una sentencia de prisión de cadena perpetua sin libertad condicional confirmada en la apelación. La sentencia de 8 años de Grant parece leve en comparación, pero su prohibición permanente de cualquier participación con Radscorp ofrece cierto consuelo. El mecánico recibió una reducción de condena por su cooperación. A veces la justicia requiere compromiso. El trofeo del Premio Ética en los Negocios brilla en la vitrina. El primer reconocimiento anual en memoria de Robert J. Rhodes. Junto a él, la cobertura de prensa de nuestros nuevos estándares de transparencia corporativa. Otras 3 compañías ya han adoptado nuestro marco. Un periodista preguntó ayer si todo esto se trataba de venganza. Esto nunca se trató de venganza, le dije, las palabras de mi padre en mi boca. Se trató de la verdad. Mientras el atardecer pinta la ciudad de dorado, sostengo el pisapapeles de papá, una simple esfera de vidrio con una sola burbuja de aire suspendida en su interior. Perfectamente imperfecto, solía llamarlo. La llave oxidada cuelga enmarcada en la pared, montada sobre terciopelo azul con una pequeña placa de plata. Pensé que no tenía nada. Resulta que lo tenía todo. Las torres de la compañía proyectan largas sombras mientras el día se desvanece en la noche. En el cristal de la ventana, veo mi reflejo. La vulnerabilidad que una vez luché por ocultar ahora se equilibra con una fuerza que nunca supe que poseía. Lo logramos, papá, susurro viendo la última luz reflejarse en la llave. Lo logramos.